El jueves 4 de febrero de 2021, la policía del condado de Stoughton, Massachusetts, ubicado en Estados Unidos, recibió una llamada. Del otro lado de la línea, una mujer les pedía que realizaran un control de bienestar en la casa de una de sus empleadas. La chica en cuestión, de 23 años, llevaba días sin asistir al trabajo y no había notificado las razones de su ausencia. Los agentes se desplazaron rápidamente hacia el edificio en donde vivía la joven, ubicado en Kenton Woods. Al ingresar al departamento, observaron que todo estaba en perfecto orden, ni siquiera había señales de que la muchacha estuviera allí. Pero al entrar en el dormitorio, vieron algo que les cortó la respiración. Sobre el suelo, yacía el cuerpo de la joven. Parecía llevar varios días sin vida, y todo apuntaba a que se había quitado la vida. Sin embargo, los familiares y amigos de la joven tenían una versión muy distinta de lo ocurrido. Sabían que la chica estaba embarazada y que esperaba con ansias la llegada del bebé. Todas sus sospechas se centraban en el padre del futuro hijo, que además era una persona que se suponía debía hacer respetar la ley. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sandra Birchmore nació el 4 de mayo de 1997 en Stoughton, Massachusetts. De sus primeros años de vida hay poca información. No se conoce el nombre de su padre y, según los medios, él jamás habría estado presente en su vida. Lo que sí se ha podido recabar es que Sandra perdió a su madre y a su abuela cuando era pequeña. Debido a la angustia que esto le generó, tuvo que recibir un tratamiento psicológico desde niña y durante la infancia. Le costó mucho establecer vínculos cercanos por las desgracias que había sufrido. En la primavera de 2010, cuando tenía tan solo 14 años, Sandra se unió a los exploradores del Departamento de Policía de Stoughton, un programa para que los jóvenes aprendieran sobre la aplicación de la ley. Sandra disfrutaba pasar tiempo allí y continuó asistiendo durante el resto de su adolescencia. Además de encontrar muchos amigos de su misma edad, comenzó a llevarse bien con varios oficiales del departamento. Realmente sentía mucha admiración por el trabajo que hacían, cuidando de los ciudadanos. En 2016, la joven terminó el programa, pero siguió en contacto con los oficiales que había conocido. A finales de 2020, pudo irse de la casa de su tía y mudarse a su propio departamento en Kenton Woods. Si bien para ese entonces ya era una adulta, todos sus conocidos afirmaban que no se comportaba como tal. Era bastante infantil y le gustaba compartir información personal a todo aquel que quisiera escucharla. Sus amigos incluso llegaron a declarar que a los 23 años, Sandra aún tenía la edad mental de alguien de 13. Aunque continuaba haciendo terapia, no parecía que su condición mejorara. Durante esos años, Sandra consiguió empleo como asistente de instrucción en la escuela pública de Sharon, pero no se sentía del todo cómoda. Su sueño era ser madre y eventualmente estudiar la carrera de enfermería. En diciembre de 2020, Sandra se enteró de que estaba embarazada y recibió la noticia con alegría, sobre todo porque años atrás había sufrido un aborto espontáneo. En aquel entonces tenía una relación con un oficial de policía, pero no eran una pareja formal. En este segundo embarazo, la situación parecía similar. El 10 de febrero de 2021, Sandra tenía una cita con el ginecólogo por sus 3 meses de embarazo y más tarde realizaría una reunión para anunciar oficialmente el embarazo a sus allegados y para revelar el género del bebé. Pero nada de eso llegó a ocurrir, porque durante los primeros días del mes de febrero, Sandra desapareció misteriosamente. El periodo en que se perdió el rastro de Sandra coincidió con una fuerte tormenta de nieve que azotó al estado de Massachusetts. El jueves 4 de febrero de 2021, las autoridades de la escuela donde Sandra trabajaba notaron que la mujer llevaba varios días sin asistir al instituto. Para ese entonces, la tormenta de nieve ya había cesado y todos los lugares habían retomado sus actividades. Preocupada, la directora de la escuela se comunicó con el departamento de policía de Kenton. Pidió que realizaran un control de bienestar en el complejo de apartamentos de Kenton Woods, donde Sandra vivía. La policía accedió al pedido y al llegar al departamento,
notaron que todo estaba en orden. No parecía haber ningún problema. Siguieron inspeccionando el lugar hasta llegar al dormitorio. Allí descubrieron lo que había pasado. El cuerpo de Sandra estaba sin vida, con una correa alrededor del cuello, que a su vez colgaba de un armario. Resultaba evidente que había fallecido varios días atrás. Acto seguido, los agentes se dispusieron a investigar el resto de la casa. No había signos de lucha, ni marcas de sangre en las paredes o en la alfombra. Esto, sumado al hecho de que habían encontrado el cuerpo de Sandra atado, hizo pensar a los detectives que se había quitado la vida. La noticia impactó tanto a los familiares como a los amigos de Sandra. Todos describían a la joven como una persona alegre y risueña. Además, sabían que estaba preparándose ansiosamente para recibir a su hijo. La idea de que se hubiera quitado la vida sonaba sumamente extraña. La situación se enrareció aún más cuando, días después del hallazgo, los allegados de la joven acudieron a limpiar su apartamento. Allí vieron que aún había ropa mojada en la lavadora y la secadora. Destacaban algunos objetos sin estrenar que indicaban las ansias que Sandra tenía de ser madre. Había un carrito de bebé y un cartel de purpurina que decía: «Felicidades, vas a ser papá», junto a una ecografía. También encontraron algunos artículos recién comprados sin abrir, e incluso supieron que seguían llegando envíos a nombre de la joven. Otra cosa que les llamó la atención fue que uno de los objetos favoritos de Sandra, un collar con un dije de flamenco rosa, yacía roto en el piso del dormitorio. Los socorristas que encontraron el cuerpo declararon que la mujer llevaba el collar puesto cuando la asistieron, colgando del lado izquierdo de su cuello, con un mechón de pelo enredado. Quizás en el resto de la casa no había signos de lucha, pero la forma en que fue encontrado el dije era sumamente sospechosa. Rápidamente la familia de la joven se puso en contacto con la policía. Les relataron que Sandra era una chica alegre y que estaba muy entusiasmada por su embarazo. No tenía sentido que se hubiera quitado la vida, pero la policía seguía afirmando que la causa de su fallecimiento era una autoprivación de la vida. Pero gracias a los pedidos de la familia, tuvieron que comenzar una extensa investigación. Lo primero que los agentes hicieron fue revisar las cámaras de seguridad del edificio donde Sandra vivía. Así supieron que el 1 de febrero de 2021, la joven entró en el complejo temprano en la tarde mientras hablaba por teléfono. A las 5 de ese mismo día, volvió al vestíbulo para recoger un paquete de entrega. 45 minutos después, las cámaras de seguridad captaron a Sandra saliendo brevemente para limpiar la nieve de su coche antes de regresar a su departamento. Esto probablemente se debía a que se avecinaba una gran tormenta de nieve. Posteriormente, Sandra volvía a ingresar al edificio. Este sería el último avistamiento de la joven. Sin embargo, había algo curioso. Poco después del regreso de la joven, las cámaras captaron a un hombre que aparecía en el vestíbulo, aunque no se le podía observar retirándose después, lo que podría implicar que a la grabación le faltaban algunos minutos de la cinta. Debido a esto, los agentes revisaron el vehículo de Sandra para ver si podría haber ido a algún sitio durante la tormenta, pero el automóvil tenía grandes cantidades de nieve acumuladas, por lo que quedó en claro que la chica no había viajado luego de la tormenta. Entonces los agentes se pusieron manos a la obra para ver quién podría ser el hombre misterioso captado por las cámaras. Todos los amigos y familiares de Sandra pensaron en la misma persona, el detective de la policía de Stoughton, Matthew Farwell, a quien Sandra había señalado como el padre de su futuro hijo. El hombre tenía 38 años y estaba casado con una mujer llamada Michelle desde 2013 y tenían 3 hijos. Había conocido a Sandra en 2012 como instructor en el departamento de Stoughton. En ese entonces la joven tenía tan solo 14 años. Al momento del fallecimiento de Sandra, él vivía en North Easton, muy cerca de Kenton Woods. Los agentes debían descubrir qué tipo de relación tenía el detective y la joven, como así también si era cierto que él era el padre de su hijo. Cuando fue interrogado, Matthew dijo que se había reencontrado con Sandra meses antes de su fallecimiento, en una noche de intimidad y alcohol. También confesó haberse reunido con ella 1 o 2 veces más, nuevamente para tener relaciones, pero negó que el bebé que Sandra estaba esperando fuera su hijo, ya que supuestamente los tiempos no coincidían. El 1 de febrero de 2021, Matthew se había encontrado con ella en su departamento para decirle que no quería que se siguieran viendo.
Si bien discutieron acaloradamente, el hombre remarcó que la chica aún estaba con vida cuando él se marchó de Kenton Woods. A partir de entonces, el hombre se convirtió en el único sospechoso del deceso de Sandra. Los familiares y amigos de la joven declararon que la relación no había sido una cosa de una sola noche, sino que eran amantes. También relataron que, según la joven, discutían constantemente porque Matthew no quería reconocer que era el padre del hijo que ella esperaba. En varias ocasiones, Sandra le había pedido una manutención de $4,000 y $3,000 más para la guardería, pero él siempre se negó. Incluso le había avisado que no firmaría el certificado de nacimiento y que deseaba que Sandra falleciera. En mayo de 2021, hubo un vuelco en la investigación. El patólogo de la oficina del médico forense determinó que la causa del deceso de la chica era una autoprivación de la vida, pero los allegados de la joven no se quedaron contentos con esta versión y exigieron a la policía que siguiera investigando a Matthew, o de lo contrario, creerían que lo estaban encubriendo. En septiembre de 2022, la jefa del departamento de policía de Stoughton, Donna McNamara, realizó una rueda de prensa sobre el caso. Dijo que su equipo había trabajado con otras agencias, incluido el FBI, para investigar el caso de Sandra. Luego de una larga y agresiva investigación de asuntos internos, podrían calificar el fallecimiento de la joven como una horrible injusticia. Las investigaciones habían revelado que Matthew y Sandra habían intercambiado cientos de mensajes y llamadas durante años. En la mayoría, se podía entrever que ambos mantenían relaciones desde mucho antes de lo que había declarado el hombre. McNamara detalló que Matthew había empezado a frecuentar a Sandra cuando ella tenía 15 años, y esto ya era de buenas a primeras un delito, ya que la edad de consentimiento en Massachusetts es a partir de los 16 años. Ambos se habían conocido mientras Matthew trabajaba como instructor en la Academia de Exploradores del Departamento de Policía de Stoughton. En 2012, el hombre se acercó de a poco a la menor y eventualmente logró manipularla para que tuvieran relaciones en abril de 2013, cuando ella tenía 15 años y él 27. Según pudieron recabar los peritos que analizaron los celulares de Matthew y Sandra, el hombre le enviaba mensajes de texto mientras estaba en servicio para organizar encuentros con la adolescente. La relación continuó después de que ella cumpliera la mayoría de edad y Sandra quedó embarazada en diciembre de 2020. Siempre sostuvo que el hijo era de Matthew. Como si esto fuera poco, los agentes también descubrieron que antes de perecer Matthew le había dicho a Sandra que borrara todas las pruebas de que había tenido relaciones con ella antes de que cumpliera los 16 años. Días después del suceso, el hombre había investigado cómo borrar los datos de su propio teléfono. Pero eso no era lo único, ni lo más terrible, que los agentes estaban a punto de descubrir. La jefa de policía también anunció que otros 2 exagentes de la policía de Stoughton habían tenido relaciones con Sandra. Sus nombres eran William Farwell, hermano gemelo de Matthew, y Robert Devine. Ambos conocieron a la joven mientras la asesoraban durante su adolescencia a través del programa de jóvenes exploradores del departamento. Robert incluso estaba a cargo del programa de mentores. McNamara relató que Sandra había sido defraudada, manipulada y utilizada por personas de autoridad, en las que confiaba hasta sus últimos días. Los 3 hombres se habían aprovechado de que era una persona vulnerable, que no se comportaba como alguien de su edad y que había tenido una infancia complicada. También se pudo comprobar que tanto William como Robert seguían teniendo relaciones con Sandra poco antes del hecho y habían intentado presentarla a otros hombres. Por último, se supo que un cuarto oficial, Josh Hill, que en ese entonces trabajaba para otro departamento de policía, se habría vinculado con Sandra luego de que Matthew lo incentivara. Además, detalló que Sandra admiraba a los policías, a los militares, las personas uniformadas, las personas con juramentos y deberes de proteger y servir. Los 3 hombres se habían aprovechado de esto para tener intimidad con ella, rompiendo las normas y reglamentos del departamento de policía de Stoughton. McNamara calificó la conducta de los 4 hombres como algo que le parecía profundamente preocupante como ser humano y como jefa de policía. Cuando se dio a conocer la noticia, Matthew y William dejaron el departamento de policía y negaron rotundamente las acusaciones. Robert, por su parte, también negó lo dicho y fue degradado de subjefe a oficial de patrulla. El jefe de la policía de Stoughton
le pidió a la nueva Comisión de Estándares y Capacitación de Oficiales de Paz del Estado que anulara la certificación de los 4 acusados, lo que les impediría volver a trabajar en sus puestos, pero el proceso no sería tan sencillo. A pesar de toda la evidencia en contra de Matthew, el fiscal del distrito determinó que la acusación era demasiado débil para convertirlo en sospechoso del asesinato de Sandra. Sin embargo, con el caso en todos los medios, la condena social no se hizo esperar, pero la misma no solo fue para Matthew, sino también para el departamento de policía completo, que lo había estado encubriendo. Trascendió que alrededor del 20 de enero de 2021, una amiga de Sandra había llamado al departamento de policía de Stoughton, donde trabajaba Matthew, y les dijo que el detective había tenido comportamientos inadecuados. Al parecer, había estado teniendo relaciones con Sandra desde que era una menor de edad. Años después, continuaban teniendo relaciones y el vínculo se había tornado violento, aunque un empleado del departamento de policía le contó al oficial sobre la llamada y la denuncia fue rápidamente desestimada. También se supo que en marzo de 2021 se le pidió a Matthew que entregara sus teléfonos, pero en agosto el oficial a cargo dijo que no encontró mensajes entre él y Sandra. Fue un agente del FBI quien extrajo más de 32,000 mensajes de texto entre ambos. Era oficial. La institución había estado encubriendo al sospechoso. A partir de que esta información llegó a los medios, crecieron las quejas sobre la corrupción policial en la región. La familia de Sandra, por su parte, presentó al condado de Stoughton una demanda por fallecimiento por negligencia, supervisión negligente, retención negligente, dolor y sufrimiento, y angustia emocional. Describieron que Matthew utilizó su autoridad en el programa de policía para preparar, explotar íntimamente y luego abusar de Sandra cuando aún era menor de edad. La indignación aumentó cuando llegó a los tabloides otro caso de corrupción policial en el mismo condado. Se trataba del caso de Karen Reed, quien fue acusada de atropellar ebria a su entonces novio, el agente de la policía de Boston, John O'Coffey, y dejarlo perecer en una noche nevada de enero de 2022 frente a una casa en Kenton, Massachusetts. Los abogados defensores de Reed, Alan Jackson y David Janetti, alegaron que O'Coffey había estado involucrado en una pelea dentro de la casa de Brian Albert, otro agente de la policía. Allí habría sido golpeado y luego su cuerpo habría sido arrojado afuera de la vivienda. Poco después trascendió que un policía estatal había enviado mensajes de texto vulgares sobre Reed mientras se investigaba el fallecimiento de su novio. Esto, sumado a la negación de investigar el caso de Sandra, derivó en un gran descontento con el accionar de la policía local. Se acusó al departamento de encubrir tanto el caso de Reed como en el de Sandra. Los defensores de la familia de Sandra revelaron que esperaban poder sacar provecho de la atención que estaba recibiendo el caso de Reed para arrojar luz sobre el deceso de la joven. Susan Cleveland, una de las moderadoras de la página de Facebook Justice for Beachmore, dijo a los medios que habían muchos paralelismos y muchos actores en común en ambos casos, y que particularmente el fiscal del condado de Norfolk podría estar involucrado. A pesar de la lucha que llevó adelante la familia de la víctima, tendrían que pasar más de 2 años para que el caso tuviera avances. En 2024, la familia de Sandra solicitó la opinión del Dr. Michael Baden, un ex médico forense de la ciudad de Nueva York, que había estado involucrado en casos de alto perfil, como los de O.J. Simpson, Jeffrey Epstein y Phil Spector. Baden realizó una investigación independiente con base a la necropsia original. En agosto del mismo año, escribió una carta al abogado de la familia, expresando su desacuerdo con la sentencia emitida. Mientras que la policía continuaba afirmando que el deceso de la joven había sido por ahorcamiento, Baden afirmó que la verdadera razón era un estrangulamiento, que no coincidía con el fallecimiento autoinfligido con una correa. Señaló como prueba de esto una fractura en el cuello. Ese tipo de lesión, según el doctor, se observa raramente en ahorcamientos suicidas, y cuando ocurre no suele ser en casos en que las víctimas son mujeres. Con respecto al embarazo, Baden afirmó que si bien el médico forense estatal determinó que Sandra estaba embarazada cuando falleció, la oficina no había enviado tejido fetal para realizar un análisis de ADN. Esto hubiese servido para determinar quién era el padre. Nuevamente, todo parecía apuntar a un encubrimiento a favor de Matthew por parte de la policía de Stoughton. Desde entonces,
El FBI solicitó a 2 médicos forenses adicionales que analizaran la necropsia. Ambos coincidieron con lo dicho por Baden. Sandra no se había quitado la vida, sino que la habían asesinado. El 28 de agosto de 2024, Matthew fue arrestado y acusado de ultimar a Sandra con deliberación, maliciosamente y con premeditación, y con la intención de evitar la comunicación por parte de cualquier persona a un agente de la ley, de información relacionada con la comisión o posible comisión de un delito federal. El cargo oficial era de asesinato de un testigo o víctima, además de un cargo por fraude electrónico. Los fiscales argumentaron en una nota de prensa que Matthew ultimó a Sandra con la intención de impedir que las fuerzas del orden se enteraran de los delitos federales que él pudo haber cometido. El fiscal federal interino, Joshua Levy, declaró que Sandra atravesó años de acoso, abuso y luego violencia íntima, todo a manos de Matthew, quien fue durante toda la relación oficial y luego detective del Departamento de Policía de Stoughton. Levy también explicó que cuando el comportamiento de Sandra se volvió errático y peligroso, Matthew notó que ya no podía controlar la situación y decidió silenciarla permanentemente. El acusado, por su parte, se declaró inocente de todos los cargos, pero los fiscales solicitaron que permaneciera detenido hasta una audiencia de detención el mes siguiente. Por último, la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, también emitió comentarios sobre la acusación formal contra Matthew. Expresó que si bien la acusación formal no devolvería la preciosa vida de Sandra, aquellos cargos eran un paso importante para responsabilizar a Matthew por sus acciones depredadoras y horribles. De ser declarado culpable, el acusado se enfrentaría a un mínimo de cadena perpetua. Al comienzo del proceso judicial, los fiscales pudieron llevar a cabo una reconstrucción del deceso de Sandra, ayudados por un análisis del celular del acusado, las cámaras de seguridad del apartamento de la víctima y las declaraciones de los allegados de Sandra. Descubrieron que en octubre de 2020, Sandra envió un mensaje a la esposa de Matthew, que estaba embarazada de su tercer hijo. Le relató con lujo de detalles las infidelidades de su marido y también le dijo al hombre que esperaba que la visitara en momentos específicos de su ciclo para poder quedar embarazada. Cuando sucedió esto, Matthew acusó a Sandra de egoísta y tuvieron una gran pelea, donde la violencia habría escalado hasta las agresiones físicas. A partir de entonces, Matthew se dio cuenta de que ya no podía controlar la situación y que Sandra podría llegar a denunciarlo. Presuntamente en ese preciso momento, comenzó a planificar el asesinato. 2 semanas antes del día del hecho, Matthew se enteró de que una amiga de la víctima efectivamente había denunciado la relación ante la policía de Stoughton. Si bien logró que la demanda fuera desestimada, su rencor hacia Sandra creció aún más. 10 días antes de su fallecimiento, Matthew empujó a Sandra al suelo, luego de que le mostrara una ecografía del bebé. Aunque durante los días previos al homicidio, su comportamiento cambió rotundamente. El 22 de enero, Sandra le dijo a sus amigos que Matthew le aseguró que si mantenían en secreto la relación, él se haría cargo de ella y del bebé. Incluso le prometió que firmaría el certificado de nacimiento del niño y pagaría su manutención. Todo esto probablemente el acusado lo había hecho con el fin de desviar las sospechas de los amigos y familiares de Sandra, a quien ella tenía al tanto de los problemas de su relación. Matthew también le pidió a Sandra una copia de la llave del departamento, aunque anteriormente había rechazado la idea. Por último, le preguntó el código de acceso al edificio y si este era el mismo utilizado por todos los residentes. El 1 de febrero de 2021, durante las horas previas al asesinato, Sandra se puso en contacto con un fotógrafo para solicitarle una sesión de fotos para cuando naciera el bebé. También buscó en su computadora información sobre embarazo y marcas de productos para recién nacidos. Ese mismo día, alrededor de las 9 de la noche, mientras Sandra estaba lavando la ropa nueva para su bebé, Matthew le envió un mensaje de texto preguntándole si podía pasar por su casa. Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron ingresando a las 9:14 de la noche. Llevaba ropa de calle, una sudadera con capucha y una mascarilla. Ya en la casa de la chica, el hombre la estranguló hasta quitarle la vida. Acto seguido, utilizó su conocimiento y experiencia como agente de la ley para arreglar el departamento, simulando una autoprivación de la vida. Incluso tuvo en cuenta que se acercaba una tormenta de nieve, lo cual usaría como coartada
para explicar su ausencia del trabajo por unos días y así retrasaría la investigación. Según el testimonio de Matthew, él había salido del departamento a las 9:43 luego de una gran pelea, cuando la joven aún estaba viva, pero los datos del iPhone de Sandra indicaban que su último movimiento había sido a las 9:40, 3 minutos antes de que Matthew se marchara. Por último, se pudo corroborar que las grabaciones del vestíbulo del edificio estaban desfasadas por 13 minutos, lo que implicaba que Matthew las había borrado para no ser visto al salir de la vivienda de Sandra. A la fecha de la realización de ese video, Matthew se encuentra detenido sin derecho a fianza, continúa declarándose inocente del cargo de asesinato y a finales de 2025 enfrentará un juicio para que se determine si realmente estuvo implicado en el fallecimiento de la joven. Pero la acusación probablemente no sea únicamente contra él. Una revisión de los documentos del Departamento de Policía de Stoughton demostró que el programa de exploradores se dirigía con muy poca supervisión. Esto habría creado el contexto perfecto para que los agentes se aprovecharan íntimamente de Sandra. Por el momento, los otros 3 oficiales acusados de mantener relaciones inapropiadas con la joven no enfrentan cargos. Sin embargo, se han tomado medidas para revocar sus certificaciones como oficiales de policía permanentemente. El 21 de noviembre de 2024, la Oficina del Estado celebró una audiencia por Zoom para Robert Devine, pero aún no ha habido una resolución. El abogado Robert Estow reveló que actualmente hay al menos 18 informes de entrevistas de la Policía Estatal de Massachusetts que han sido retenidos como parte del informe de investigación interna. La jefa de la policía de Stoughton, Donna McNara, emitió una declaración pidiendo justicia para Sandra. Remarcó que la víctima idolatraba a los oficiales y lo que la policía representa en Estados Unidos, y fue victimizada como resultado. Tanto en el caso de Karen Reed como en el de Sandra, se sospecha que podría haber una red de encubrimiento por parte de los agentes. Quizás ambos casos acaben derivando en el desmantelamiento del departamento. Hasta entonces, lo único cierto es que la población de Stoughton perdió la fe en la imparcialidad de la policía y en la posibilidad de ser protegidos por sus agentes. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.